Pero bueno, terminó de hablar Carlos sobre su experiencia en el Izakaya y cuéntanos, Zeki, tu experiencia laboral. Pues mi primer trabajo lo encontré en Craigslist por fortuna y era en inglés, no tenía que hablar japonés, pero era demasiado lejos. Estaba en Kobe. En Kobe, que es. Directamente después de escuela me iba y ¿Cuánto tiempo tardabas en viajar? duraba casi una hora y media. Hora y media, wow. Para llegar allá. Y era como en medio de Kobe. Y era de bar de extranjeros, llegaba mucha gente de todas partes y también japoneses, y trataba de practicar mi japonés con ellos y los ayudaba con su inglés a ellos. Nomás cambiábamos lenguajes así, y también como llegaban muchos de otros países también. Te permitía poder practicar tu japonés, trabajabas de algo que relativamente no requiere mucho esfuerzo, al ser nada más que bartender, no estabas atendiendo mesas en plan cenas ni nada, ¿no? Era solo detrás de la barra, cócteles y ese tipo de cosas. Y gratis alcohol. Ay, tenías alcohol gratis. Porque Y podías invitar ahí a las chicas y me vamos. Me decían el jefe que es costumbre japonés, que mucho tiempo los clientes te compran un trago para que tomes con ellos. Ah, Y no es mala costumbre no hacerlo, no tomar. Solo tienes que tomar con ellos, pero si te empiezas a emborrachar. te tienes que ir para atrás y tomar poquito agua y relajarte por un rato, y después para atrás. Bueno, te puede servir también como excusa para descansar. Mucho tiempo había muchos tragos que me daban, y como a los japoneses tienen Poca tolerancia. pero les gusta el tequila. Ah. Nomás creo que nomás el nombre también les gusta, nomás dicen tequila, todo el tiempo. Tómate un trago conmigo de tequila, y tomaba, y aquí está otro, y lo tomaba, ya no quiero. Bueno, para ellos era toda una experiencia poder tomar tequila con alguien mexicano, pues es en plan, hostia, guay, como para nosotros comer sushi con ellos o algo así, supongo. Puede ser, no sé. En plan, o cuando, no sé si os pasó a vosotros de esto que os ofrecen alcohol, en plan, para ver cómo nos sienta, cómo reaccionamos, y nosotros estamos así, pues esto es muy suave, Sí. estando acostumbrados a beber más. Sí, una vez pues estaba en un bar y unas chicas me invitaron, no, tómate ¿qué fue? Un chupito de vodka, ginebra, con nosotras, y yo, bueno, venga. Y me lo tomo y me quedo tan tranquila y ya. Yo, cariño, un mes en Rusia hace mucho. Hace mucho. Entonces, no. Oye, cuando fui a Cheval a mí me invitaban a chupitos de vodka, pero no chupitos de estos así, no, chupitos de estos así. Y se ponían, venga, campai, campai, y yo tomaba y estaban ya todos ahí tirados por el suelo. Y yo así, y yo, bueno, pues vodka, gratis, vale. Oye, si me echáis un poco más de algo me vale. Pero, no sé qué se piensa que somos los extranjeros o algo. No lo sé. O sea, se supone que los japoneses pues no procesan el alcohol tan bien. Sí, ellos no tienen la enzima que les permite procesar el alcohol tan bien como nosotros. Pero ya está, Igual que ¿no? sí tienen otra que les permite procesar el arroz mejor que nosotros. Y así es que no andan todo el día estreñidos. Eso no sé si lo sabíais. Sí, eso sí, pero... Yo lo de las enzimas no lo había oído nunca, pero bueno. Eso explica muchas cosas. Especialmente por qué con 2 copas ya están por el suelo. ¿Por qué? Ah, ya, claro. Porque yo que Se les empieza a poner todo rojo y demás. Yo que trabajo en el Izakaya,
este izakaya trajo la cocina, pero la cocina está abierta, entonces los clientes que están delante les puedo ver. Y hay algunos que vienen con el Nomi Hodai, la barra libre que aquí es muy famosa, Sí. y he visto algunos que A la ya estaba segunda pensando en cogerles y meterle que tenía que salir a llevarles a un taxi porque no podía levantarse. Ya una vez se acercó uno de los camareros a hablar con el señor, oye, está bien, porque el hombre ya estaba que no se levantaba. Le llevamos unos vasos de agua con hielo a ver si espabilaba el hombre y al final se fue por su propio pie, pero vamos, estaba fastidiado. Bueno, y otra de las cosas que cuando llegamos nuevos, yo todavía sigo sufriéndola, internet. Sí, tenemos internet wifi, en algunos sitios está el wifi Osaka por ahí, lo puedes pillar, pero la mayoría de los sitios no, y estamos acostumbrados a que en nuestros países tenemos el 4G en el teléfono, los datos, y aquí para conseguirlo en Japón es una odisea. Así que... Sí, es que, a ver, es que al principio, si quieres hacerte número de teléfono, necesitas una cuenta del banco o una tarjeta de crédito. Bueno, para tener una tarjeta de crédito se presupone que tienes una cuenta del banco. ¿Qué pasa? Que para hacerte una cuenta en el banco necesitas un número de teléfono. Entonces, ¿cómo me hago yo un teléfono si es un círculo vicioso de que no puedo hacer ninguna de las dos cosas? Dices que se necesita un número de cuenta. A mí simplemente me pidieron tarjeta de crédito. O una tarjeta de crédito, depende. A mí nunca me dieron la opción del banco. Depende. En algunos sitios te piden el banco, porque te hacen como un... te sacan el dinero automáticamente de la cuenta, pero no es la tarjeta. Y hay otros que es la tarjeta de crédito. Es que lo normal sería simplemente la cuenta del banco. O una tarjeta de débito, pero no que por narices necesites una de crédito. Claro, es que lo que dije yo, bueno, voy a poner mi tarjeta de España. ¿Qué pasa? Mi tarjeta de España es una tarjeta de débito. Entonces, como no es una tarjeta de crédito, sino una de débito, no vale. No vale. Tuve que usar la de mi madre. Entonces a mi madre pues le llegan cada mes su facturita de que me han pagado la... ¿Y qué tal el cambio? ¿Le cobran mucho? El cambio, creo que no mucho, porque son 1.600 yenes al mes y a mi madre le llegan pues unos 17 euros, 16, 17 euros. O sea, con las comisiones y todo lo que será de eso. Sí, está bien. Así que 1.600 no hay yenes. mucho cambio, por lo que me ha dicho ella. 1.600 yenes son 12, 13... 14, 15 más o euros menos. diría, 14, 15 diría yo. ¿Tanto? No me parece. Si 14. 1.000 yenes son 8 euros, 8 con algo, 1.500 son 12 con algo. 12 con algo, 13. Y le llegan 16, bueno, 3 euros. Tampoco es muy alto igualmente. No. Y además lo bueno es que mi compañía es una compañía online, que es un poco como la que era Pepephone antes en España. No, sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? Creo que sí. Es que la última vez que sabía era que la habían cambiado o algo así, no me acuerdo. Y entonces pues era como Es una eso, operadora como, virtual. como una operadora virtual, entonces hace todo el procedimiento por internet. La mayor parte del procedimiento además está en inglés, menos la parte final. Así que la parte final, que es donde ya tienes que leer el contrato o poner tus datos, pero que de todas formas se hace. Siguiente. Se hace, y con un poco de traductor, un poco sí se puede hacer. ¿Cuál es tu compañía? Mi compañía es Asahi.net. Asahi como la cerveza. No, la pondré por ahí. Net. Y eso es lo que he usado yo. Y tiene una buena tarifa, son 1.600 yenes al mes. Las llamadas van aparte, o sea, si tú haces una llamada, te lo cobran aparte. ¿Y si te llama? Si me llaman, no me cobran. O sea que yo no he tenido que llamar, ni recibo llamadas nunca. Porque casi todo lo que hago, todos los trámites que hago, casi todos son por correo o por mensajes de Line, que es como un WhatsApp. Así que realmente no, Sí, es algo que... no uso el número de teléfono, sino para ponerlo en caso de emergencia, de que me necesitan llamar. Es algo que para los trabajos es necesario poner,
usa. Sí, es irónico. A mí siempre me han contactado por correo y me han dicho, no es necesario que pongas el teléfono. En la mayoría de las empresas, pero en algunas que otras sí me han dicho, necesitas número de teléfono. Claro, y yo qué sé, para comprar unos billetes para un espectáculo, tienes que poner el número de teléfono para la reserva. Aunque sea falso, lo tienes que poner. Que a una amiga le pasó. Creo que es porque aquí, en los otros países, está difícil hacer el teléfono y lo necesitas para trabajos y cosas porque lo usan como una manera de identificarte. Sí, yo creo que es eso, sobre todo. De hecho, para los espectáculos es para la devolución de dinero en caso de que se cancele. Se ponen en contacto contigo a través del número de teléfono. Pero aparte de eso, yo nunca he usado lo que es el número de teléfono para llamar o recibir llamadas. Nunca. Solo uso el internet, que son 3 gigas al mes. ¿Y tú? Yo tengo Rakuten. ¿Cómo? Ni idea. Porque ¿Cómo una idea? A ver, explícanos. revisé por el internet varios sitios y compañías y precios y todo, y tan difícil que era para poder crear una cuenta y sin contrato, y también que sea barato, y nomás necesitaba el SIM también. Pero por fin hay alguien con los mismos problemas que yo y pusieron una lista de los pasos que hacer en el sitio de Rakuten, que era todo en japonés, no lo entendía mi madre. Me pusieron qué hacer Por cada uno de los paso. cuadros y demás, cómo rellenar. Ya que poner, ¿Y qué hacer? que escoger qué significa esto y todo, y por fin y al final decía, ahí si lo hiciste bien, a lo mejor en unas semanas te llega tu SIM, si no, hazlo todo otra vez. ¿Y cuánto pagas tú al mes? Pues, a unos 2.600. Bueno. ¿Por cuántos gigas? 3 gigas y llamadas de recibir y hacer. Ilimitadas. Ya. Guay. Y ya, por fortuna lo hice bien la primera vez. Porque ya tengo mucho tiempo para completarlo. Yo todavía estoy esperando que me llegue la respuesta de Rakuten para recibir una tarjeta de débito de Rakuten. ¿De débito o de crédito? De débito, de crédito ya me dijeron no. Por fortuna necesitaban ellos mi tarjeta de crédito y ya tenían las tarjetas de crédito de América y aceptaron. Ahí está, claro. Si ya tienes tarjeta de crédito, pues cualquiera, da igual que sea Rakuten, Y-Mobile, Claro. lo que sea. Si tienes la tarjeta de crédito no hay problema. Ahí bien. ¿Y tú qué? Yo primero intenté en una compañía de teléfonos, que fue una amiga mía japonesa a ayudarme, y después de tratar de explicarle durante 5 minutos a la señora que mi móvil era de España, que no era de Japón, pero que funcionaban las tarjetas de Japón igualmente, no me creyó. ¿Cómo sabes que funcionan las tarjetas de Japón? Yo creo que hoy en día prácticamente todos los teléfonos son cuatribanda y funcionan en casi todo el mundo. Basta con mirar la compatibilidad. Yo lo hice con el mío, porque como el mío es un BQ español, tenía la duda, como no es un teléfono tan extendido, tenía la duda de que si funcionaba o no. Así que miré la compatibilidad del teléfono, miré la compatibilidad que ofrecía mi compañía y encontré una coincidencia, fue como, pues, usan la misma banda, pues ya está, funciona. Lo gracioso es que el Galaxy S4 no está dentro de la lista de ninguno de los operadores telefónicos de Japón. Pero tiene un montón... Yo creo que sirve. No está dentro de las listas, Claro. pero no mire la compatibilidad, pero debería de servir. Es que Teléfono... yo miré las bandas, porque te ponen todas las bandas que se usan, todos los servidores de banda que se usan.
y el mío de mi móvil había uno o dos que coincidían. Entonces dije, pues ya está, funciona. Yo suponía que me funcionaba y como tengo el mismo móvil que ella y a ella le funcionaba, pues entonces estaba seguro. Bueno, pues la tienda, después de estar 5 minutos explicándole que me funcionaba, no me creyó y probó una tarjeta que tenía ella allí para probar y cuando al final la metió y funcionó, se quedó como un minuto en plan de ¡hala! Si esto funciona, realmente funciona, ¿cómo es posible? Y luego llegamos al punto en el que me dice, tarjeta de crédito, no tengo vale extranjero. Y entonces vi un concurso de ver quién se disculpaba más entre mi amiga y la de la tienda, pues lo siento, no puedo darle la tarjeta, lo siento por hacerle perder su tiempo, no, lo siento yo por hacer perderle el suyo durante unos minutos y al final la pregunté a ella y me hice la misma compañía que ella y la verdad es que por internet, rápido, fácil, lo único que te piden que estás en japonés, que te lo avisen cuando te lo vas a hacer, es la identificación obligatoria que tienes que enviar pues fotos de tu pasaporte y de tu tarjeta de residente. Entonces te ponen un texto en japonés, tú lo coges, lo pegas en el traductor. Pero Silvia tenía tarjeta de crédito de su madre. Y yo uso la de mi padre, Vale. de España. Y eso, te pone un texto que básicamente lo que te dice es que tienes que enviar una fotocopia del visado y de la tarjeta de residente por las dos caras. La sacas una foto, las mandas por correo y ya está. Luego, si necesitas cualquier ayuda, tiene un teléfono en inglés para que puedas hablar con ellos. Asaginet, buena compañía. Sí, yo La verdad- no sé ni cómo la encontré, no me acuerdo. Pero, tarjeta de crédito en España, por narices. Lo malo de las tarjetas de crédito en España es que creo que te cobran mensualmente por ellas, por tenerlas o algo de esto. Sí, pero como mis padres la necesitan también por el trabajo, pues ya la tienen. Y entonces no les importa tener. Ni que yo les pase los 16 euros, que son 16 euros, que no es que viva de ellos. Pero eso. Bueno, la tarjeta de crédito creo que depende un poco del banco, porque hay algunos que si tienes la nómina puesta pues no te cobran, entonces pues como mis padres ya tienen la cuenta del banco y todo, pues ellos la tienen gratis. Entonces pues yo me aproveché un poco de eso. Porque aquí no... solicité una tarjeta de crédito al banco de Japan Post, el banco en el que Sí. hicimos todos la cuenta. Después de rellenar un formulario horrible, me llegó una respuesta a la que me decían no. No por ser estudiante, No, por ser no. extranjero. Directamente, no. A mí me lo ofrecieron. Sí. Me acuerdo que me lo ofrecieron, pero les dije que no porque... ¿De crédito? De crédito. De Joder. crédito. Me la ofrecieron, pero no por no sé qué razón. Y yo les dije, no, mira, es que no... Por eso. No, yo no creo que fue por eso, yo creo que es por la edad. Porque muchas veces en algunos Por bancos la edad. te la ofrecen en plan tarjeta de crédito joven. Entonces yo creo que fue por eso, porque por la edad Que estás encajaba. insinuando. Viejo. Que por la edad encajaba como que había una oferta o algo así de que le estaban ofreciendo a los jóvenes tarjetas de crédito. Yo creo que por la edad encajaba en la oferta y entonces me la ofrecieron. Y yo le dije que no, porque claro, luego había que pagar una cuota, después de un cierto tiempo había que pagar una cuota y era como, mira, no. No, sí, No quiero. yo cuando me hice la cuenta en el USG por el trabajo, también me ofrecían tarjeta de crédito, pero da igual, porque cuando rellenes el formulario y lo envíes te la van a denegar. Por lo que tengo entendido, o llevas un par de años trabajando aquí con un trabajo, o sea, estable, que vean que eres una persona respetable y pudiente. Que no vas a ir denegan. dejando Ya, deudas. De hecho, cuando miré ponía que prácticamente el 90% de la gente que tenía tarjeta de crédito aquí siendo extranjeros era porque estaban, o sea, tenían pareja y la pareja le había dicho, toma, aquí la tienes. Y que no sabían cómo la tenían. Y los que se la habían hecho ellos mismos era la de Rakuten, que decían que era de los sitios más sencillos para conseguirla, pero que aún así tampoco era fácil. A mí me la denegaron por 6 meses solamente de visado. Con 6 meses de visado no puedes tener la tarjeta de Rakuten. Tienes que tener a partir de año y 3 meses. Creo que sí. No me acuerdo si me ponían algo de eso, pero me dijeron que por tener 6 meses solamente de visado, que nanay. Así que nada, ajo y agua. Sí, yo también pedí la tarjeta, no es de crédito, pero es un poco parecido, es la de Pitapa, que es como del metro, pero es medio de crédito porque tú pagas y al final de mes te cobran todo lo que has gastado.
Y también me apareció un precioso no en la carta que me llegó y sin ninguna explicación. Bueno, a seguir tirando de Icoca o de Suica. No queda otra. Si usas mucho el metro aquí en Osaka, hay un ticket que te cuesta 3.000 yenes, pero viene con 3.300 de saldo. Entonces, pues es un 10% extra más que tienes a mayores si usas siempre el metro. Pues yo suelo utilizar el metro, así que eso Y- me interesa. Pero eso es en un punto intermedio, porque luego si lo utilizas mucho más, están los Commutement Pass que... Yo lo que quería mirar era que eso no, lo tenía que haber mirado al principio, no ahora, pero bueno. Los bonos estos de 3 zonas, por ejemplo, Sí. para ir al centro. El Commutement Pass es este, sí, Sí. que ese es el que te cuesta, pues dependiendo de 3 zonas, De me 3 parece que el zonas mes son son 10.000. Sí. Yo es que, como estoy en la siguiente parada, para ir a Umeda ya me son 4 zonas, entonces me sube Hostia. a 12.000. Pero no, claro, Umeda te queda más lejos. Si te bajas en Shinsaibashi o... Si no, es que de Sí, sí. Yodoyabashi a Umeda y un cacho andando. Sí. Yo Para eso me sale mejor venir andando casi hasta Nagai. Está más cerca. Está más cerca a Biko de Nagai que Yodoyabashi de Umeda. Oh. Pero de todas maneras, si cogía los 6 meses, Ujú. me salía 10.120, algo así. Pero claro, para que te salga rentable tienes que ir como 15-20, o sea, ida y vuelta 15-20 veces al mes. Para que te salga rentable, si no, no te merece la pena. El problema es ese, que... A ver, si vas a trabajar todos los días está bien. Si además te dedicas a salir por el centro, está bien. Pero bueno, es que es prácticamente todo el mes. Medio mes. Yo creo que lo deberías de cumplir, yo por lo menos también. Yo es que estuve echando cuentas y estaba muy justo. Y luego lo bueno que tiene es que, o sea, lo malo que tiene es que si durante una temporada por lo que sea no lo utilizas, eso lo pierdes. En cambio, si lo estás pagando a veces y Pero se 2 te mantiene, semanas, sí. 2 semanas no lo utilizas, el ticket lo compras o lo usas cuando quieres. Y luego, Sí, eso es también. los fines de semana, o sea, tú puedes comprar todos los días Da igual. el pase de un día, que tú te lo compras y puedes usar toda la red de Metro Osaka, todo lo que quieras durante un día. La semana cuesta 800 yenes, pero los fines de semana son a 600 yenes, que es casi una ida y vuelta desde cualquier sitio. Y a mí, desde Abiko a Umeda, ida y vuelta me sale más caro el billete sencillo que la tarjeta de pase de un día. 600 yenes seguro. Sí. El fin de semana son 600 yenes. Yo para ir a los eventos de cosplay siempre lo compro porque me sale más barato. Porque es ¿Dónde se compra eso? En cualquier- la misma maquinilla. misma maquinita del En vez de dar a ticket, das a tarjeta y está ahí la Ecocado, Ecocado y la de Ecocado de... Ecojoycado, Sí, algo así. Ecojoycado, algo así. Y la del fin de semana, que solo es sábados, domingos y festivos. El desvío de tema está un tema mucho más interesante, fíjate. Pues... Y eso, yo es que ida y vuelta desde Abico me sale 640 yenes. Entonces, claro, a diario no, porque son 800. Pero en fin de semana me sale más barato la tarjeta 600, Hostia, pues- aunque solo vaya y vuelva una vez. 800, claro, entre semana... Claro, es que a mí también para ir a los eventos de cosplay me salen 360 yenes. Y 360 yenes volver. Así que me sale más barato comprarme la tarjeta. Y Si es el fin de semana. es siempre en fin de semana. Así que- Entonces nada, entonces sí. Pues yo creo que la pondré en práctica este sábado. Cuando vaya a Bentencho a trabajar, de Bentencho a Namba, de Namba a Shinsaibashi, para todo Sí, eso. sí, Con que hagas tres viajes, ya te sale rentable la tarjeta. Sí, sí. Te digo que a mí me sale rentable solo ir y volver el fin de semana. Ujú. Pues mira, empezaré a utilizarla para ahorrar. Está bien. Porque yo lo que eché en falta es el Metrobús este que hay en Madrid, que y bueno, en muchos sitios, que es el ticket de 10 viajes. Sí, eso. De donde vayas a y donde tienes vayas. un cierto descuento respecto a comprar el billete Sí, normal, y, cosa que aquí no. y además que no es indistinto de dónde bajes y dónde no. Aquí, depende de dónde bajes, es más caro o más barato. Incluso aunque utilices la tarjeta o el pase o lo que sea. Ujú. Pero, por ejemplo, aquí si utilizas la EcoCard, la tarjeta, es solo una tarjeta monedero, te cobran exactamente lo mismo. En Tokio, que estuve unos días, tienen un 5% de descuento si utilizas la tarjeta. Sí, la Suica sí. Pero aquí No, no... con la EcoCard también me hacían el descuento. Si pagas con la tarjeta, Mm. tienes un 5% de descuento. Ah, mira, Porque yo fui con la EcoCard de aquí y me valía, y me lo hacían el descuento igual. qué guay. Así que nada, muchas gracias Mira. por todo y a vosotros pues nos vemos en el siguiente vídeo
y ya sabéis, al like. Nos vemos. Adiós. Chao. Chane.